Sanlúcar la Mayor, enclavada en la zona más occidental de la comarca sevillana del Aljarafe y a tan solo un puñado de kilómetros de la capital hispalense, se levanta orgullosa desde los tiempos en que fue centro del Bosque del Sol romano o codiciada atalaya de las admirables Puertas del Sol durante la dominación árabe. Ducado que dio lo mejor de sí en sus fértiles tierras al conde duque de Olivares, obtuvo el título de ciudad quizás en su época de mayor esplendor. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XVII. La historia de Sanlúcar siempre ha estado ligada al sol, redondo, a la aceituna, redonda, y a la naranja, también redonda. Con la llegada de los ingleses a Río Tinto, localidad de la vecina provincia de Huelva, erigida al amparo de su riqueza minera, rápidamente tomó auge un deporte llegado de las Islas Británicas en torno a un objeto redondo llamado balón y dos equipos de 11 jugadores cada uno. Se trataba de patearlo en calzones cortos, con la intención de alojarlo tras una especie de marco que defendía un portero o cancerbero, tomando el nombre del perro, Cam, Cerberos, de la mitología griega, el perro que guardaba la puerta de Hades, con 3 cabezas. Aquí, solo una y 2 brazos. Lo cierto es que algo que fuese redondo no podía pasar desapercibido para los sanluqueños. Por eso, en los primeros años del siglo XX, fuese en competición o no, los mozos del Bosque del Sol se dispusieron a experimentar esa actividad llamada fútbol. Y todo comenzó con un periodista sanluqueño que tras terminar sus estudios emigró a Cataluña. Fue jefe de prensa del hoy Fútbol Club Barcelona, pero acabó recalando con las mismas funciones en el Sevilla y viviendo en su localidad natal, Sanlúcar la Mayor, donde sus padres tenían una tienda justo enfrente del actual mercado de abastos. Con Manuel Marín Feria, que luce calle a su nombre en el barrio de San Eustaquio, comenzó la pequeña gran historia del balompié sanluqueño. Tópico es que el fútbol es así o no. Bueno, Antonio, estamos en la corredera, el mismo ajetreo que hay hoy, por ejemplo, con tantos vehículos, antaño era por el fútbol. Por el fútbol, exactamente. Aquí es donde siempre ha sido el campo primitivo, este siempre ha sido el primero, que es donde se jugaba fútbol y donde cuando no había otro recurso, otro sitio donde jugar, pues se jugaba aquí, justamente aquí. Que además cambió de orientación. De orientación. Antes estaba al revés, así, hacia el cuartel, y después se cambió, cuando el cuartel se estaba haciendo, se hizo al revés, por detrás del cuartel, al lado de la Casa de la Cultura. Sí, es verdad que la corredera, Antonio, sirvió como de ese campo suplente cada vez que había que ir cambiando. Era el que se usaba de recurso para poder seguir jugando en los momentos de dificultad de encontrar otros campos. Siempre este era el último recurso que teníamos, pero era el recurso que había, ¿no? Este siempre estaba disponible, aunque había mucho ganado aquí pastando, porque este era un abrevadero, donde estaba la fuente y su pila, y entonces esto era un abrevadero. Aquí pastaban muchísimos animales, y claro, se podía jugar fútbol, pero claro, cuando se pegaba el pelotazo al animal, el animal salía corriendo hacia un lado y otro. Bueno, había algunas interrupciones, que era normal, y como esto tenía portería, pues entonces se iba al río y se cortaba, como todos los recursos siempre era igual, era ir al río y cortar 3 eucaliptos y hacíamos las porterías con verde. Después cuando se terminaba, cualquiera iba y lo cogía, como tampoco había recursos, pues se cortaba y se hacía leña para guisar. O para hervir la ropa, las mujeres estaban deseando que hubiera un partido de fútbol para coger después la portería. Bueno, el primer campo de fútbol que había aquí siempre era donde estábamos hoy la Paz, la barriada La Paz. Ahí que no estaba plano, estaba más bien en cuesta abajo. Y estaba la carcavilla ahí, íbamos nosotros 2 chiquillos a jugar y a ver el fútbol. Pum. Bueno, Antonio, ¿este espacio cuánto puede tener de profundo? Unos 120, 130 metros cuadrados de largo por unos 60 o 90 de ancho. Estamos en la Plaza del Descubrimiento, actualmente la barriada que está justo al lado de la Hermandad de la Veracruz.
Aquí también se jugó a fútbol. Aquí se jugó, en los años 20 se jugaron aquí a fútbol, que esto pertenecía a la Hermandad de la Antigua, donde en uno de los años malos de sequía, pues entonces la hermandad decide ceder el campo a Sanlúcar durante 2 temporadas, que es donde tengo la primera fotografía de aquí, hecha por Manuel Marín Feria, que era reportero, que era el primer periodista que, como tú, él estuvo aquí en Sanlúcar, fue el primer periodista que hubo. De Marín Feria, lo que le he dicho yo, que era cronista de fútbol, del Sevilla, era muy sevillista y siempre estaba metido con el fútbol de Sevilla. Y murió muy joven, murió con 30 y tantos años, recién casado, no dejó hijos. Mi padrino, que era Marín Feria, me murió en el año 31, Manolito Marín Feria. Y este fue el que trajo aquí, era periodista y dibujante también de ABC. Yo tengo un vago recuerdo de él, que lo conocí durante 5 años. Y en La Piedad había un terreno que había otro campo. Otro campo era algo un poquito más chico, pero allí han hecho una barriada. Allí hemos jugado nosotros también. Y daba la pelota, cuando caía la pelota muchas veces al cuartel de la Guardia Civil, por el corral, porque daba a la calle Lerma, daba el cuartel, que eso era de Pepe Castro. De todas formas, esta parte reunía por aquel entonces unos ciertos requisitos especiales, porque no era un campo abierto, sino que tenía delimitaciones, con lo cual los que llevaban entonces el tema del fútbol podían tener unos recursos económicos cobrando entrada, ¿no? Sí, pero eran pocos los recursos económicos porque entonces era barato y tampoco estaban federados, porque en aquella época se jugaba a través de los pueblos, ligas que se hacían a través de los pueblos, no federados, pero sí con una liga bastante bien organizada entre ellos. Aquí se juega durante 2 años, desde los años 20 hasta el 23 o 24, pues entonces, viendo que aquello el terreno le hacía falta otra vez, pues volvieron aquí. O sea, se lo cede el Hospital de la Antigua, se lo cede al Sanlúcar, que era un cercado de siembra, y entonces le deja que ponga aquí unas porterías y que jugase aquí a fútbol. Pues se compró Parcingino, que era una huerta, él era la huerta del Negrito, era un negro, el que llevaba los de estar Siloy, y tenía su noria allí también, hay una noria, y sembraba los pimientos, los cestos, los tomates, las cosas, ¿sí? Y iban allí las muchachas a comprar y al Negrito. Si te habrás dado cuenta, las dimensiones no son tampoco las exactas, porque no había dimensiones para entonces los terrenos de juego, era la que había, no se miraba si era más ancho, más largo, más estrecho, sino que se jugaba donde había un espacio libre. En el año 1905 se partió eso. Al hacer la carretera ya lo dividieron. Y al coger la carretera de Olivares ya se perdió también. Y entonces quedó ahí el terreno ese solo, que fue donde se empezaba a jugar fútbol. Entonces aquí se juega durante 1 año y medio, porque aquí el problema que tenía era que venía el camino de Olivares, que viene desde el Cañaveral hasta la puerta del Niño Pepa, que todo eso es el camino de Olivares a Benagazón. Pero también viene el Callejón de las Culeras, que viene de los Alamillos hasta las Esclavas. Entonces ese camino también cruza exactamente por aquí. Entonces, claro, en aquel entonces todo lo que había era ganado. El medio de transporte era el ganado. Y entonces, claro, cada vez que se ponía a jugar fútbol aquí, tanto por una zona como por otra, pues los animales se asustaban y se caían muchas personas, y entonces pues dejaron al año y pico, pues dejaron de jugar fútbol aquí. Aquí también se jugó al fútbol, pero se topó con la iglesia, cuando un cura era un cura y el ruido demasiado para las misas, ¿no, Antonio? Así era. En el año 33 pues se juega aquí a fútbol, que esto era un cercado de don Francisco Menas Muro. Y puso allí un almacén de aceitunas. Pero estuvo muy poco tiempo de almacén de aceitunas. Durante 1 año, 1 año y medio nada más. Pero ahí protesta mucho el párroco, porque dice que no se dejaba de escuchar las misas en San Pedro. Conocido hoy como los salesianos, su origen estuvo en la afición aeroestática de Julio Morillo. Los cepelines y los globos eran su gran pasión.
Por aquí se esperaba que viniera el rey en uno de ellos. No sucedió así. El rey llegó de otra forma. Quienes sí llegaron fueron los niños, con la institución religiosa que ven a mis espaldas. Y hoy sigue dando muchas alegrías a la base del fútbol sanluqueño. Se inaugura con Pepe Luis Rossi como presidente del San Lucas Club de Fútbol y las sobrinas de Herbún, Gloria Herbún. Y a partir de ahí pues se planta otra portería aquí, se inaugura y se juega hasta el año 40 y algo, no son muchos años. El día de la inauguración viene el Sevilla con todo su equipo, donde vienen buscando a Antonio Morillo, hermano de Jesús Luis, Alejandro, un futbolista inmenso, un futbolista tremendamente buenísimo. Era un extremo izquierda de los que podía haber llegado a ser futbolista, no quiso nunca. Hay un plan anecdótico muy bonito, que el Sevilla gana aquí 8-1 en la inauguración, pero Antonio La Cuca le hace un gol tremendo a Busto, un gol que la verdad es que dice que fue una cosa grandiosa según toda la gente y aficionados, y el propio Antonio La Cuca, que todavía recuerda, pobrecito, que todo tiene demencia senil y ya no se acuerda de eso, pero me lo recordaba muchísimas veces, ¿no? El gol que le metió a Busto. Busto se fue derecho a él, abrazó, y cuando terminó el partido, el ramo de flores que le dieron al Sevilla, pues dijo, mira, me voy a cagar, y le soltó un disparate. Dice, nadie me ha hecho un gol como tú me lo has metido, y el ramo de flores es para ti. Y Antonio pues lo recuerda con mucho cariño, ¿no?, esa anécdota. Esto se hizo como un campo de aterrizaje, de aviones o de helicópteros, que lo hizo Julio Murillo, por si venía el rey Alfonso XIII en helicóptero que parara allí. Él le escribió una carta a su secretario, sus cosas, en fin, puso unas banderas, puso fin. Cuando llegó a Sevilla, ya está en Sevilla, ven, bum, bum, se arrimó toda la gente y no paró. Pasó muy despacito, pero se fue. Y no paró. Y puso eso por si venía allí. Y en el letrero puso ese. Estación aeroautomovilista, campo de deporte. Mi tío Julio, bueno, yo no lo conocí nunca como futbolista. Tenía un hijo, dos hijos, que sí fueron buenos aficionados, sobre todo José Luis, que le llaman el loco, José Luis Morillo. Fue un gran defensa. Y un hermano, se llama Julio, también jugó al fútbol. Yo de ellos creo que nada más que eso. Hombre, aparte de que él tuviese un tipo de altruismo hacia el fútbol, porque sí tuvo dos hijos que le jugaban, pero aparte de eso es que le servía como atractivo, no solamente la venta, sino una pista de tenis que había cerquita de la venta, cerquita pegado, vamos, que yo la primera pista de tenis había visto en mi vida, y servía también esa pista para patinar. El campo de fútbol que tiene hoy los Celestianos, que yo me he llevado allí trabajando 33 años. En los Celestianos. Pues ese campo hubo que arreglarlo para darle más anchura y lo tuvimos que pagar nosotros. Y lo pagamos nosotros, entonces no me acuerdo si pagábamos 3 chicas o 2 gordas, que eran 15 o 20 céntimos. Entre todos los que jugamos a la pelota, le pagamos jornada uno, que venía con la zao y con las piosas y un carrillo, para quitar la tierra allí, para darle más anchura a eso, y no se podía jugar. Antes no teníamos nada para jugar, no teníamos botas, nos poníamos, había unas espargatas que le decíamos espargata mora, que eran como botas, pero de lona, y cogíamos botas viejas y las rajábamos y sacábamos tiras y le ponemos los spy esos, que entonces no había taco, se ponía spy. Las botas de fútbol antes eran spy de material. Hubo un incidente allí y nos echó Julio Morillo. Uno que blasfemó y este hombre no, y lo echó a la calle. Y nos fuimos a donde está lo de la aceituna, en el almacén de aceituna, de Fernando Santos. Sanlúcar no fue menos que otros pueblos de su época. Hablamos del periodo de la Guerra Civil Española. Lo que hoy es una cooperativa olivarera, la de Sanlúcar, en sus tiempos fue cuartel. ¿Quiénes jugaban? Los soldados. Ese era un almacén de don Armando Soto. Ese almacén lo requisó el ejército Franco. Cuando el movimiento requisó muchas cosas y requisó el almacén. Y dejó de ser almacén de aceituna.
y entonces se convirtió en cuartel. Y ahí vinieron todos los soldados del mundo. Primero vinieron los moros, cuartel de moros. Después vinieron los italianos, que fueron los que le pusieron Piccolo a Piccolo. Piccolo era el chico, Piccolo el pequeño, Piccolo de los italianos. Y después vinieron alemanes, también alemanes. Por último españoles. Los españoles fueron los últimos que pusieron ahí. Y de los españoles que vinieron, varios se casaron por aquí. La primera bota que me puse yo me la puse en la cooperativa que hay aquí en San Lucas de la aceituna, de llevar la aceituna. Todas de tacos, y la mitad de los tacos salieron andando. El primer partido, porque aquello era todo de grava y de un terreno muy malo. Y las botas eran para jugar hierba en el campo. La mitad de los tacos se perdieron. Tuvimos que buscar después los tacos. Jugamos con equipos de pueblo, jugamos aquí con el 14 de artillería, después jugamos con el Arcolla, con equipos que venía el San Vicente de Pau, el Virtu de Sevilla, venían varios equipos de Sevilla y jugaban con nosotros. Nosotros nos desplazábamos después a 4 pueblos, en Benagazón, a Umbrete, a Sartera, en fin. Y yo he jugado ya con gente ya que eran mayores que yo. De los que eran casi de mi edad, yo no sé, había aquí uno que era albañil, Pedrillo, que trabajaba en los albañiles, que estaba en el ayuntamiento, que era el principal de los albañiles, que ya ha muerto también. Aquí no, de los que jugaban conmigo ahora mismo, no queda más que uno que tiene un año más chico que yo, Antonio García. Era defensa izquierdo y yo defensa derecho. Moguera de Herbeti, era bético, y yo sevillista. Y me llevaba a ver Betis y después me llevaba a ver Sevilla también, porque él tenía más manejo que yo. Pues yo no trabajaba en el campo y él siempre tenía manejillo. Y nos fuimos andando una vez a Sevilla, íbamos 11 andando por la carretera para ver Sevilla. Y ganó el Sevilla por 11-1 al Barcelona. 11-1. Buen partido del Sevilla. Los Estuca. Yo era un futbolista más bien de toque, pero no era un futbolista. Solamente una temporada fui máximo goleador, pero después fue pasando. Jugué en el Ronda también, en tercera división, unos partidos, cuando yo estaba sirviendo. Porque cuando yo me fui a la mili, se había cortado aquí el fútbol. Fue una de las pausas que hubo aquí muchas veces. Yo era centrocuentista, como se dice, centrocampista jugaba. Siempre jugaba más bien por la derecha, pero vamos, por la izquierda me defendía bien. Y aquí formamos, en aquella ocupación, tuvimos un buen equipo. Jugaba Pepe Romero Rossi, que era el mejor sin duda, jugaba muy bien. Había también soldados, un tal Talega, el Chato García Benítez, Cancino, había aquí entonces Torreón, todos eran soldados, Gaitán. Después jugaba mi primo Celestino, Pedrillo, el padre del Lara. No solamente jugaba gente de San Lucas, sino muchos de los compañeros de los que también estaba haciendo el servicio militar aquí, en época de guerra. Aquí pues se juegan muchos domingos, pero otros domingos hay que parar la actividad porque había instrucciones, o el capitán se encaprichaba diciendo, bueno, hoy hay instrucción, y no se hacía nada, o sea, hacía misas de campaña. Entonces los partidos se jugaban unos domingos sí y otros no. ¿Qué pasa? Que entonces, en vez de jugar aquí, la artillería tiene los campos, o tiene los cañones y eso, los tanques, lo tiene en la fábrica de Orujo, que se encuentra exactamente donde está esa casita. Y ahí, pues, tenía un patio casi igual de grande que este, porque ya hemos dicho anteriormente que no importaba las dimensiones, se jugaba fútbol donde había un espacio libre, un poco más o menos llano. Entonces ahí, pues quitan los tanques, los pones todo alrededor y ahí se jugaba también a fútbol. No mucho tiempo, porque en época de guerra tampoco se jugaba mucho a fútbol, había otros menesteres que no venían al caso, pero
que también se jugó a fútbol ahí. La fábrica de Orujo era de los Sánchez, y de ella. Y lo vendieron con una explosión, murió una de ellas, una de las dueñas, murió otra, ¿sí? Y se ya dejaron de porque todos los Orujos de aquí de San Lucas comían muchos molinos, todo iba ahí. Bueno, Antonio, llegamos a uno de los sitios más emblemáticos de Sanlúcar, el Colegio Santa María la Mayor, gracias a Concepción Rodríguez Solís y a su fundación y a los hermanos maristas. Y sobre todo al hermano Cirilo, que fue desde luego un artífice en todas estas cosas de fútbol y de deporte aquí en Sanlúcar. Un hombre que trabajó muchísimo por Sanlúcar y por el deporte también. Aquí se jugó también durante un montón de años. Aquí se jugó muchísimos años. Primeramente se juega en el año 49-50, que los hermanos Pepa, los niños Pepa, tanto Francisco como Pepe, pues pasaba Concepción Rodríguez Solís por allí muchísimas veces, y esto era un cercado donde se sembraba cebada y maíz y toda serie de cosas. Y entonces, pues un año pues dejó de sembrar porque ya tenía en proyecto de hacer colegio, y entonces pues le pidieron el camber terreno, porque entonces, como ya otras veces he dicho, no había sitio donde jugar, ¿no? Aparte de la corredera, pues no había otro sitio público donde poder jugar. Y este fue uno de los campos también donde se jugó al fútbol en esa época. Se jugó nada más que una temporada o dos nada más, y esto pues entre ellos los hermanos Niño Pepa, Francisco y Pepe, y los que en aquel momento jugaban al fútbol, pues limpiaron todo esto. Le quitaron todas las hierbas y plantaron 2 porterías, fueron al río, cogieron 2 eucaliptos, lo cortaron y hicieron una portería de eucaliptos, y aquí se ponía a jugar fútbol. Y vamos que nos vamos. Exacto. Y el cercado ese de los maristas lo dejó para una institución para que se educara a los niños pobres. Entonces vinieron las solicitudes, vinieron las cosas, puso unos rectores, y el rector eran 3, el cardenal, el cura de San Lucas y el registrador de la propiedad que hubiera en San Lucas. Y entre esos 3 eran los que gobernaban y hicieron solicitudes, y se ganó fueron los maristas, y los maristas vinieron. El campo cuando el equipo era más fuerte, que se jugaba ahí, en La Paz, estaba Pepe Pacheco. El que juega al fútbol se enamora del fútbol normalmente, ¿no? Y entonces, pues fíjate tú, yo que empecé a jugar en el Sanlúcar, pues en el año 52 tenía 13 años, 13 años más o menos. En esta zona precisamente, o sea, aquí hubo un campo de fútbol en esta parte, lo que es el cuartel de la Guardia Civil, esta zona, todo en la zona de que están ahí los colegios infantiles, aquí estaba el campo de fútbol. Y aquí jugué yo la primera vez con el Sanlúcar Club de Fútbol, tenía 13 años, era feria de Sanlúcar precisamente, y yo venía a ver el partido, y venía con mis trajecitos y tal, pero a mí me gustaba siempre irme a la venta del Calamar, que hoy es donde está el de estos de una fonda de restaurante que han hecho ahí nuevo, que era le decían la venta de la alegría, pero antiguamente le decían la venta del Calamar. Y ahí se vestía el Sanlúcar cuando jugaba en esta zona. Y recuerdo que yo llegué a ver, estaba allá y me dice, fulano, falta un defensa. Y yo a esto yo escuchándolo entrando, y me dice Antonio Laguca, en paz, ¿te gustaría jugar hoy? Digo, claro, pues ahora mismo. Digo, pero tengo que ir a mi casa por las botas. Yo no llevaba Entonces los clubes no tenían botas. Las botas, el que tenía botas es porque se las había comprado, se las había dado a alguien. Y entonces, pues, fíjate tú, el tiempo que yo venía a mi casa corriendo por las botas, y me la puse y debuté contra el Alcázar y empatamos a 1, no se me olvidó. O sea, que fue un partido muy bonito, un partido precioso. Bueno, cada otro tenía un equipazo, tenía toda gente de fuera, pero tenía un buen equipo. Pues fíjate tú, la friolera de... ahora está gustando la cuenta, yo nunca le había gustado. Claro, es que ya uno es muy viejo. En el 52, creo, pues nací en el 39, sí, 13 años, no tenía 14 todavía. Empecé a jugar muy chico, jugábamos aquí en la corredera desde muy temprano, 10, 11 añillos, jugábamos ahí todas las tardes. Yo en el Sanlúcar jugué en el cuartel de la Guardia Civil, jugué muy pocos partidos, pero después los otros allí frente a la Venta Paso, esos son los que...
Hasta aquí se trasladó también un campo de fútbol. Los sanluqueños jugaron aproximadamente durante una década en estos terrenos. Estamos hablando de las postrimerías de los años 40, 1949. Y aquí estuvieron hasta 1959, Antonio. 59. Aquí se empezó en el año 49-50 hasta el 59, que ya pues empezaron a hacer esta barriada, que se termina en el año 62. O sea, en 3 años se hicieron muy rápido estas casas, porque era una necesidad primordial que había, que había muchísima gente que se vivía en casas de vecinos, y entonces pues se hizo rápido, en 3 años se hizo y se entregaron, vamos. Los deportistas del balón tuvieron de nuevo que emigrar buscando otro lugar donde desarrollar su actividad deportiva. A Pedro precisamente le di un día un leñazo en una rodilla y lo fastidié al pobre, pero no recuerdo yo haber lesionado a nadie. De todas formas, me pasa que entraba muy rápido. Era un tío que iba muy bien por alto y después entraba muy rápido. Claro, cuando se entra rápido, pues lo más fácil es que haya encontronazos, ¿no? Pero yo a propósito no he dado... Pero vamos, de todas formas tenía la familia esa de leñero, eso sí es verdad. Pero hasta ahí nada más, hasta ahí. Tú eras más de calidad que fuerza física, eso está claro. En aquella fecha que la calidad tampoco había mucha calidad, en el sentido de que en un equipo a lo mejor había 1 o 2 que le daban un poquito con más clase que los demás. Yo en la delantera normalmente jugaba de interior, pero jugaba de extremo izquierda, de delantero centro jugaba muchas veces. En el sitio que menos jugaba ha sido de defensa derecha, o sea, de extremo derecha. Por lo demás, en todos los sitios he jugado. Jugaba más por la izquierda, pero no era zurdo, pero jugaba más por la izquierda. Porque yo jugaba, por ejemplo, de interior y el chico Galvez jugaba de extremo izquierda, compenetraba muy bien, o Palote por el otro lado, por la derecha, en fin. Eran unos tiempos de amigos y de pasarlo bien y ya está. Después fuimos también con José Luis de Rú, el chico Galvez, y yo fuimos al Puerto, que era el Sevilla Atlético, fue después Sevilla Atlético. Fuimos los 4 y estuvimos jugando un partido con ellos por si nos escogían algunos y demás. En el equipo del Bobby yo empecé con 14 años. Nos vestíamos en lo que hoy es Los Faroles. Se formó un equipo de fútbol que ya estaba el San Lucas formado y formamos otro allí entre amigos, pero la cual jugábamos nada más que por la mañana, porque por la tarde tenía que jugar San Lucas los domingos. O sea, como el San Lucas era preferente, pues tenían que jugar ellos. Entonces formamos ahí un grupo de amigos, el Abobillo de entrenador, Cubala, Juan Peano era masajista más o menos, y jugábamos bastante de aquí de San Lucas, bastantes chavales. Manolito Ortiz, que era delantero centro, los más veloces. Manolito Ortiz, Antonio Arancón, Manolo Castaño, el Yanco, toda esa gente era delantero centro. Y formamos, total, que cuando esto ya se vino un poco abajo... ¿Estamos hablando de qué año? Del año 53, 54, de ahí hacia adelante. Después ya en el 58, ¿no? 57, pasé a San Lucas Grande. Estuve hasta el año 61, que es cuando me fui a la Mili, que jugábamos en donde están las casas baratas, en el campo de fútbol. Cuando ya vine de la Mili en el año 62, porque estuve en África, no vine con permiso ningún día, y bueno, pues ya estaban las casas hechas. Fue en el año 62. Yo me quedé sorprendido porque, bueno, pero si aquí había un campo de fútbol, ¿cómo hay una barriada de casas? También jugué un partido frente al Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. Jugué con lo que es el Sevilla Atlético hoy en día, en aquella fecha era el Puerto, y jugué de delantero centro marcándome Campanar segundo. Y estaba entrenando por Campanar primero, que era el entrenador en aquella fecha. Bueno, se fijó un partido y jugamos los salesianos de Triana, y
vino el entrenador, me llamó a la caseta del equipo, del Triana Balompié, que hoy es el Betis Deportivo, y me dijo que sí quería firmar por el Betis, que me había notado un poco cansado. Yo le expliqué que estuve trabajando el sábado por la noche para venir a jugar partidos, efectivamente estaba cansado, y me dijo que sí quería fichar por el Betis. Y yo le dije que cuánto, y me dijo que nada, que de dinero, de eso no hablamos. Se le paga nada más que el billete de San Lucas, que costaba, creo que era, sí, no recuerdo, 1,10, una peseta 10 céntimos de San Lucas al mercado de entradores. Bueno, y del mercado de entradores al Leópolis, se va usted andando o coge usted un taxi. Si yo no tengo ni para comer, ¿cómo voy a coger un taxi? Que además eran otros tiempos. Claro, que no podía. Mujeres y al fútbol en aquella época iban muy pocas. Hombre, aquí en San Lucas se veían más porque normalmente el paseo de la juventud que había entonces en San Lucas era lo que es hoy la carretera, o sea, donde estaba el campo de fútbol, ¿no? El paseo era del puente, más o menos a la puerta de lo que era la Horca, que hoy lo tienen los niños Julio. Ese era el paseo, pues entonces ni pasaban coches ni nada. Entonces el paseo de la juventud más o menos se veía alguna tarde o algún día de fiesta que estábamos jugando nosotros, por algo como el campo de fútbol estaba en la misma carretera, estábamos jugando y se veían algunas chavalas por allí, pero mirando, no se atrevían a entrar al fútbol. Yo no sé si tú conociste al Nene el Querido, no sé si tú te acuerdas de él. Se casó, eso fue a Sevilla. Pues un día fuimos a Narcoya a jugar y resulta que estábamos a vestirnos y se acabaron las calzonas, era blanca en aquella, y nos jugábamos allí por no coincidir con el Narcoya. Algo de eso fue. La cuestión que ya no había más calzonas. Y yo, Nene, ¿qué va a hacer? Y yo, pues, entonces antiguamente los calzoncillos blancos llegaban hasta aquí y tenían una raja en medio, pero vamos, que se salía todo, vamos. Y entonces cogió el gachot, se puso los calzoncillos al revés, y un imperdible, y así jugó el partido, el Nene el Querido. Era un tío muy simpático, muy gracioso, tenía muy buenos golpes. Yo me acuerdo mucho del Nene el Querido. El Nene el Querido, el padre no quería que jugara al fútbol, y el Nene el Querido era el tipo gracioso, ¿sabes? Y estaba jugando un día en Peracazón, y llegó el padre allí y salió corriendo por el camino hasta venía San Lucas y se quitó del medio. Eso fue de arte. Sí, quería jugar al fútbol y el padre no lo dejaba. Dejó de eso y se fue. Un año jugamos una de las veces que jugamos en Chucena, lloviendo, Manolo Nevera, Manolo Morillo, que en paz descanse, pues iba con una taja enorme, claro, y le decía yo, Manolo, a ti no te va a dejar de jugar el árbitro. ¿Qué árbitro? Dijo, Manolo, no juegues, te puedes caer. Dice, pero este partido lo vamos a ganar. Y marcó Nevera 3 goles. Borracho como iba, ¿no? Jugaba de centrocampista muy bien, de interior, y marcó 3 goles. Y esto, pero si nunca marca gol, yo había marcado 3. El cabrón este como está, ha marcado 3 goles. Y yo, 3 goles, no te lo dije. El Rubio Chavarría y el Lupe viejo y el Lupe Chavarría, que iban en el camión con nosotros con una roba vino. Dice, Manolo quiere más vino, dice, toda la ropa para mí, que pasa marcado 3 goles. Y una papa enorme. Pero también para la provincia y de Huelva, por ahí fue. No lo pongo en pie, hace muchos años ya. Tenía entonces 14, 16, 17 años. El tío le pega la pelota y cae en el área mía. Y entonces, oye, en el aire explotó el balón y cuando llegó al suelo estaba desinflado. Y entonces cogí el balón y me pitaron penalti. Y le digo al árbitro, coño, pero no está viendo que esto está... Sí, pero usted sabe que la pelota no se puede coger nunca nada más que con la orden del árbitro y tal. Y petaron penalti y nos ganaron el partido porque metieron el gol por él. En Manzanilla, y venía Pimiento también en la puerta, ¿sabes? Y nada más que hicimos empezar el partido. Y el chiquillo era el defensa derecho, me pegó una patada y me dejó la pierna lista. Coño, que terminamos 4-0 perdiendo la primera parte. ¿Sabes? Entonces en la segunda parte salí yo de portero y Pimiento se fue arriba y empatamos el partido.
A mí no me marcaron ni un tanto. Y Pimiento marcó 1 o 2 también y total, empatamos el partido. Así que fíjate tú lo que son las cosas. Íbamos a jugar aquel día y venía un tal, no sé si tú lo habrás oído, Juan el Abubillo le decía. ¿Tú te acuerdas, no? Una afición. Oh, ese tío es que se volvía loco, vamos. Él en su propia puerta metió 3 goles. Porque era muy malo, le daba la pelota muy mal y no me la daba y empezaba así la vuelta y se colaba, no sabía por dónde tiraba. Pero meter 3 goles en su propia puerta ya es difícil, ¿eh? Porque hubo una época, bueno, 2 o 3 partidos que José Luis Morillo no pudo jugar y jugaba para el hermano. El hermano no es que estuviera jugando en el equipo, sino que le decía que yo vente tú, hombre, que tu hermano no puede venir, y venía Manolo Morillo. El fútbol de hoy, el balón pesa muy poco. Entonces el balón, es que yo le daba el balón con unas botas moras y me dolía el dedo gordo como muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque eran unos balones que eran así de gordos, unos balones que tenía eran de corrilla, teníamos como una cremilla así con unos agujeros, y la tenías que meter por ahí los cordones. Cuando tú saltabas de cabeza y como viniera el balón con efecto, tú le dabas y te hacía daño aquí, aunque te arrancaba el pellejo, ¿eh? Yo tenía que jugar con un pañuelo aquí amarrado, porque es que me hacía daño. Entonces, hoy es mucho más fácil jugar fútbol. Y después ya en el año 69-70 fue cuando por primera vez se federa el Sanlúcar y se federa en este campo precisamente, gracias al hermano Cirilo, que se le pide permiso, donde se habrá visto que el campo tampoco es muy grande, tiene las medidas mínimas reglamentarias. Pero era lo justo para meter la ratonera a los grandes equipos. A muchísimos equipos. No sé si te conté que al Betis aquí precisamente, con Gordillo y toda esa gente, después de venir a hacer una gran temporada y ganar un trofeo en Alemania, pues se le gana por 3-1. Y bueno, y esto fue una ratonera para muchísimos equipos. Gracias también a este campo, pues Sanlúcar hizo buenas temporadas aquí, porque el campo, claro, era mínimo, las medidas reglamentarias. Cuando llegaba aquí era un campo muy duro, donde botaba muchísimo el balón y donde era muy chico, ¿no? Y los equipos pues se estrellaban, se agobiaban, se volvía loco, ¿no? Cuando le atacábamos una vez y otra no sabían por dónde atajarnos nosotros, vamos. Mucho tenían que decir además los hermanos maristas con la promoción del deporte, no solo del fútbol, porque aquí se practicaron otras disciplinas, casos del hockey, del baloncesto, cuando prácticamente no se jugaba baloncesto en Sanlúcar, o incluso al frontón. El hermano Cirilo, desde luego, era un visionario, sobre todo con los deportes de su tierra. Sobre todas esas cosas que tanto le importaba a él, vamos. Bueno, del fútbol jugaba yo siempre, pero que allí los maristas, que es donde más... La Fuente no era malote, tenía que ir a un centrocampista que cogía un sitio en el campo que era bueno, un tío que tenía corpulencia. Es uno que hay, que yo no sé, le dicen patarra, no sé si tú llegas a conocerlo, que se fue a jugaba muy bien a la pelota, y era mucho mayor que yo. Pero siempre me decía lo mismo, cada vez que venía a atacarme, le hacía así y lo dejaba caer. Él me llevaba más de 5 años, y en eso se nota mucho, de tener 16 a tener 21, porque ya está el tío hecho un hombre y cuajado, no como llegar con 15 o 16 años. Y siempre nos dice, tú jugabas, y jugaba mucho con los codos, después estaba fuerte, pues tenía ventaja. Además teníamos buena gente, después tenía también un central que era también mucha categoría, que es Angelito del Banco. Angelito del Banco era un central que ese no ha sido futbolista porque no querido, ¿no? O por la colocación que tenía, o porque no quiso, pero ese tenía una clase que ahí te queda. El salto de cabeza que tenía, la elegancia que tenía. Como portero era muy frío, pero era sabía estar bajo los palos. Pero no tenía maldad para ser portero. Más mala se va a ser portero. Pero nosotros se lo decíamos, digo, ¿cuándo ¿se puede decir lo que yo pedí? Tú estás bailate. Se lo dijimos otras 20 veces. Pues no ha salido por esa pelota, pero sabía estar bajo los palos. Y que jugaba de medio. Cuando yo tenía fuerza, que era un jovencillo, tenía yo fuerza, pues me regateaba 1, 2 y 3 y después pegamos un zambombazo y ya está. Y metía gol. Los maristas era yo el medio y yo era el máximo goleador. Tengo una anécdota de un portero de San Juan que entonces lo entrenaba aquí, que era Sargento Miguel, Sargento Oscar, no sé si llegaste a conocerlo, que se casó con una de Cantarito.
y ese los entrenaba a nosotros. Y al portero, yo le pegué un balonazo de aquí a allí, al portero no le dio lugar a las manos que le di en los compañones y cayó redondo. Y el portero se llevaba toda la tarde a ese. Y una vez vino una pelota botando y el portero ahí. Y el sargento que estaba a la vera de la portería dice, niño, no chutes, niño. Y agarré y la di y la dejé que la cogiera el portero. Ahí en los maristas muchas veces, a donde echaban los pescados, los pilones esos que había allí, ahí me ha bañado yo invierno y verano, que el hermano Ciro, que va a matar los pescados, siempre peleando conmigo. Y yo como el invierno y verano me lavo con agua fría siempre, pues ahí me bañaba yo, pero lo único que me bañaba era yo. Y el director se ponía, y que claro, el hermano Ciro pues venía en busca mía y me daba repaso. Digo, pues yo me tengo que bañar. Yo después que termino de jugar, a mí me gusta una ducha más, porque suda y eso a mí me encanta. Cuando se abren los poros, eso forma un humerío. Manolito Moreno era el Velázquez del Madrid. Manolito Moreno tenía una cintura y un regate que eso era una bendición de verlo jugar a pelota. Eso era en Nova Man en el Madrid en el fútbol fino. Y otro futbolista que también tuvo muchas clases, que ese no llegó a jugar conmigo, que era Pepe Ruiz, que está en el Ayuntamiento. Ese tenía una izquierda con poca maldad también, para ser futbolista. También jugaba con esa Luca y también le pegaba al niño a la fuente y el otro unos ametones, porque claro, había que tener más de eso, ¿no? Es que a mí también me faltaba. Yo tenía mi técnica en mi clase, pero también me faltaba. Eso no se puede... Eso no se puede coger, eso te lo da Dios y lo tiene, y no lo tiene. Y fui el primero que federó al equipo, allí en Sevilla, con la particularidad de que no teníamos campo. Había un chaval que era de Huévar y nada más, los demás todos eran de aquí, los hemos conocido. Si quieres te digo algunos nombres, como el Lara, el Niño Roca, ¿cómo se llama? El Cachito Pan, que tú no sé si lo conoces por Cachito Pan, pero todo el mundo cuando lo vea sabrá quién es Cachito Pan, por supuesto. Mi primo Guirajo, que jugaba de portero, Antoñiri, en fin, Sánchez, un montón. A mí el fútbol me lo ha dado todo en la vida, te lo puedo garantizar, porque es que yo he vivido para el deporte, para el fútbol en concreto, pero para el deporte en general también. Y yo pienso que a mí el fútbol me lo ha dado todo y el deporte en general también. Yo creo que sin el fútbol, pues no sé lo que hubiese sido, pero yo no creo que hubiese sido Lara, ni hubiese... Vamos, Lara sí, porque es un apellido que lo lleva, pero en el argot futbolístico de deporte seguro que no. Yo empecé jugando de pequeñito en unas ligas que hacían los salesianos, en los maristas, en los salesianos. Y eran equipos de amigos del barrio y hacíamos los equipillos tal y cual, y de ahí hacían unas selecciones, pues las selecciones jugaban. Creábamos una especie de liguilla, se creó ahí en los salesianos, hacían una gran labor con los chavales, que siguen haciéndolo el día de hoy. Y ahí empecé yo más que nada a jugar un poquito más en serio en los equipillos que íbamos montando, ¿no? Después ya prácticamente con el San Lucas empezamos a federar un equipo juvenil, que lo hizo todo Pepito Moreno. Yo salía de mi casa a las 7 de la mañana y algunas veces llegaba a las 8 o a las 9 de la noche. Todo el día, no toda la mañana. Ya eres afición entonces. Fíjate. Y sin un duro, claro, por supuesto. Pues eso a costa de recoger todos los tiquecitos de los autobuses o de los autocares. Algunas veces, porque algunos se quedaban dormidos, teníamos que coger un taxi. Ustedes se van para allá y nosotros ya llegaremos, así, ¿sabes? Y después había que coger al día siguiente o a los 2 días todos los tiquecitos al ayuntamiento, porque claro, por lo menos eso se lo tenía ganado al alcalde. Vamos los maristas, teníamos que ir a la clase, te costaba un dinero el árbitro, el desplazamiento, que iba con los coches nuestros, y se ponía en la carretera de la valla para afuera más gente que dentro. Bueno, pues llegó un día a venir los de menores, que cobraban esos de espectáculos, tú sabes que cobraban un tanto por ciento, para ir viendo a menores. Y me dice Manuel Tango y Pepito Moreno que iba a venir, dice que el domingo vienen los de menores. Digo, por domingo te quedas tú los vestuarios que me está ya con la caja. Y cuando vino los hombres de mayores preguntando eso, digo, aquí yo, ¿qué pasa? No, venimos para
para embargar la taquilla. Digo, me parece muy bien, me parece estupendo, usted viene a embargar la taquilla, me parece estupendo. Entonces, yo soy, el presidente está ahí, yo estoy entrando, pero vamos, yo le he visto a usted la caja, le di al tío la caja, con lo poquillo que había suelto, y las entradas, digo, pues toma usted, ahí tiene usted la caja, y cobra usted, entonces, y usted le paga al árbitro y lo que sobra se lo lleva usted. Me dio el tío la caja, después ya no aparecieron más. Sí, me lleva muchos años así jugando atrás. A mí eso me ha encantado, me ha gustado mucho. Pero eso ya fue mi época última, podríamos decir. Porque yo de joven, cuando estaba en todo mi apogeo, podríamos decir, futbolístico, yo siempre jugaba antes. Y siempre por los extremos. Tenía bastante rapidez, habilidad. Jugaba con las dos piernas, se me da bastante bien, aunque soy derecho o la izquierda. Y casi siempre me gustaba jugar de extremo izquierda más que de derecho. Salvando las distancias, podríamos decir un estilillo a Perotti. Es que el portero, como no mandeba, la lleva oscurita. Porque el portero es el que ve de frente a la jugada y lo ve todo. Y un portero que en la portería no debose y mande a la defensa, me parece que no tiene... Cuando me centraban y los córneres y esas cosas era lo que más me gustaba. Y ya está, no te puedo decir más nada. He salido así. Habíamos los 16 o 18 futbolistas, prácticamente salíamos 14 todos los días. Y entonces, claro, ahí yo me meto, que yo era el que más buscaba las bromas, el cachondeo, la guerra, la guaza. Ahí sí me metía yo, pero al final ahí está la prueba de que tenemos ya bastante edad y todos nos hablamos. Cuando nos íbamos por ahí con esta gente del grupo Empresa, que jugaba también, yo terminaba por la mañana con uno y me iba por la tarde con otro, o al revés, y jugaba 2 partidos toda la semana, o todos los domingos. Con Pepito Mondeño, que me acuerdo mucho de él, y con los viejos, vamos a decir, que fueron los que me llevaron a lo primero. Cuando aquí no había nada, yo me iba con ellos. En San Juan de Anafarache, que me repitieron un penalti 3 veces y las 3 veces lo paré porque decía el árbitro que me movía. Y al final le di en corte y me echó el árbitro. O para mí, pregúntaselo a mi madre. Yo era lo que más me gustaba. Cuando juvenil eso, pues teníamos que ir andando a todos lados y íbamos a todos los pueblos prácticamente andando. Y yo vivía por el fútbol nada más. La novia de Lara trabajaba yo no sé si trabaja ahora o no, trabajaba en el Corte Inglés. Cuando jugábamos, ella le traía al novio, como se le estaba cayendo el pelo, pues le traía los mejores champús que tenía la boutique del Corte Inglés, la zona de perfumería y demás. Y yo, cuando salíamos en el descanso, lo dejaba que saliera un poquito antes que yo y le quitaba el champú y le echaba yo el mío, que era el genio de toda la vida, el bote ese de rosa o con de polvo o champú. Y así está, te lo he dicho ahora, digo, te lo voy a decir para que lo sepas. Te quitaba el champú, mira tú cómo estás y mira cómo estoy yo. Este es el campo de fútbol Príncipe de Asturias, Antonio, la joya de la corona. Al menos ahora. De momento, esto es lo mejor. De siempre ha sido el poli, el campo del polideportivo. Cuéntanos su historia. Su historia, se hace en el año 72-73, se hace a la altura que aquí ya vemos la parte superior del voladizo. Esa era la altura que tenía antes el campo. Se corrían unos vientos enormes aquí. Sí, campo, bueno, el campo también se lo conseguí yo a que el alcalde lo comprase, el terreno donde hoy está el campo. Niños hay muchísimo. Ese hombre, el San Lucas y todos los aficionados que somos a fútbol le tenemos que agradecer muchísimo porque no solamente puso su dinero, su patrimonio, sino también algo más que fue su familia. Puedo sacar pecho que el campo de Lucas solo con mi dinero, todo lo que hay, Claro, 1 millón de pesetas que me dijo el Tino, cuando poníamos las estacas arriba, que no estaba ni rebajado el campo, poníamos las estacas, ponía un terrón, otro terrón y medía el campo y me decía que el campo no cabía, porque había un poste de alta tensión detrás de la portería. Y yo dije, coño, me está a tener coche conmigo y viene y no ve que cabe.
Lo convencí y se hizo el campo arriba con el poste de alta tensión que ya después posteriormente se quitó. Pero que antes de hacerlo me dijo, mira, pues lo único que hay es 1 millón de pesetas. Llegue donde llegue, digo, no, este llegó hasta el final. Y yo tenía una empresa mía y me llegó el agua aquí. Porque el campo lo terminé de bloque, la cerca del camino, vestuario, grada, todo. Hasta los vestuarios que por la puerta de Chapa, que era la puerta de Chapa. Me acuerdo perfectamente que tengo hasta la factura que me cobró Castellito, 200.000 pesetas por la puerta y la alfaya de los vestuarios. Después ya para el 92, para la de la Expo, entonces sí se queda el campo actualmente como está. Ahora el mejor equipo de San Lucas es el que tuvo Enrique Manino. Eran todos chavales, los que estaba Jesús, Francisco José, Avilés, estaba Javier también, el Galerito, el Bermudito, en fin, todos Reyes, todo aquí. Yo recuerdo cuando ya se empezaron a tirar las campanas al vuelo y ya en tercera división a los futbolistas hay que pagarle unos sueldos importantes para un pueblo de 10.000 habitantes como San Lucas. Bueno, ahora tiene 12, no sé cuánto, ¿no? Pero en aquella época, que tenía 8.000 habitantes, San Lucas no podía permitirse un equipo en tercera división. La jornada de entrenamiento, al final se ha podido lograr lo que se quería. Sí, porque yo pienso que el trabajo está ahí, ¿no? Nosotros nos hemos sacrificado mucho, hemos trabajado bastante y la verdad es que lo hemos conseguido. Sí, yo tenía mucha confianza en este año porque ya después de haber pasado el año pasado también con prácticamente el mismo equipo, pues siempre la experiencia siempre es buena con una experiencia de un año para otro y vamos, yo pensaba que este año no se escapaba. Yo nada, darle las gracias a todos los aficionados de Sanlúcar y a todas las personas de Sanlúcar que han venido hoy a apoyar al equipo y decirle que, en fin, ahí está el equipo va a ser ahora, pienso, con la nueva Junta Directiva, lo que el pueblo quiera. Después transcurrieron una serie de años, Pepe Ruiz en aquella fecha estaba ya como presidente en el Atlético Sanlúcar y bueno, vino, habló conmigo, como es natural, me sigue gustando el fútbol y también mis hijos están jugando, con lo cual pues me conlleva a que me metí como presidente. De la directiva he estado no me acuerdo, creo en casi todas las directivas, unas como directivo y otras colaborando, he estado en casi todas las directivas. Porque hay un grupo que le gusta, de 5 o 6 nada más, y ahí están luchando por mantener que los chavales, darle una alternativa, que es lo que he pretendido yo siempre. En la época mía cuando jugaba, pues yo me divertía porque jugaba yo. Ahora es totalmente diferente, ¿no? La cuestión es otra, la cuestión es que como presidente pues tienes una responsabilidad y una carga que tienes ahí y a veces pues te da satisfacciones y a veces insatisfacciones, las dos cosas a la vez. Siempre hay, como yo digo, un loco y ahora hay un presidente que está el hombre ahí luchando, tiene el equipo en preferente, que por ejemplo este domingo se hizo de taquilla, me parece que fueron 20 o 25 euros y cuesta el arbitraje nada más 126. Este hombre para mí es que le está costando el dinero y si siempre hay locos de esto, bendito sea. Debido a que no había escuela de fútbol y las posibilidades dentro del club no eran las idóneas para mantener a los equipos inferiores, bueno, salió la escuela de fútbol, se ha creado la escuela de fútbol y ha habido que estar una serie de años esperando a que dieran sus frutos. Confían mucho en nosotros, nos han dejado todo lo que es la cantera y el fútbol base para lo que es la escuela de fútbol. Constituimos un club que se llama Club Deportivo Díaz Sanlúcar y ese club es el que, digamos, está para toda la cantera. Trabajándola bien, probablemente de aquí a unos años veremos muy buenos futbolistas en Sanlúcar. Porque el futbolista de Sanlúcar lo que tiene y siempre ha tenido es que ha tenido mucha calidad. Los principales protagonistas son los nenes, ¿no? Mientras nosotros tengamos chavales que quieran seguir, que quieran formarse, aquellos que empezaron y que ya llevan años con nosotros y que no se borran por nada del mundo, entonces yo creo que es la mayor satisfacción. En el deporte y en el comer dice que se conocen a las personas. Lo que acaban de ver y escuchar es solo un puñado de puntadas en el retal de la historia deportiva de Sanlúcar la Mayor. Desde hoy los sanluqueños nos conocemos un poco mejor y quienes nos visitan y conviven con las gentes de Sanlúcar también, gracias a la excusa del balompié. Y han sido sus protagonistas, nuestros vecinos, los que
que nos han contado la vida sanluqueña desde 1920, algunas de sus pasiones, sus preocupaciones, las ilusiones y la idiosincrasia de nuestro pueblo en la época más reciente. Gracias a todas las personas que se han prestado para servir de eslabón en la cadena entre las generaciones sanluqueñas. Gracias por contribuir con su imagen, sus vivencias y recuerdos. Pero ni son todos los que están, ni están todos los que son. Faltan muchos de aquellos protagonistas que por circunstancias no han podido aparecer. Pero todos, en unos casos vecinos, en otros amigos, conocidos o familiares, están ahora entre nuestros pensamientos como parte imprescindible de nuestra historia. Gracias a todos, a los que están y a los que no, por sus aportaciones visuales, sonoras o testimoniales, y a cuantos han apostado con su colaboración desinteresada para que este proyecto se hiciera realidad. Son granos de arena que ya forman parte de la montaña de la memoria colectiva sanluqueña. Aquí ponemos el punto y seguido, porque la historia continúa. Claro, y se fijaba, una chapalada le pasa lo mismo que el tío, de ver el tío si está bueno o no está bueno, está más claro que nada. Nada, muchas gracias a ustedes y el que me estaba aguantando todos estos años cuando estaba jugando al fútbol. Cuando yo hubiese campo terminado, con el dinero que me costó, el trabajo que me costó, el disgusto con mi mujer, la empresa que desbarató, que entran pan por todos lados, yo hubiese campo terminado. Pero Valencia ha comprado a Gorostiza en 7.000 euros y nos quedamos asustados. Digo, debiera ahora los millones que vale un jugador. Me acuerdo que me hizo una pinta pereta, me cago en la orden y me mandó a la carata. Qué barbaridad. Y nunca me ha gustado el fútbol, yo no he ido a ningún partido. Después tuve yo con Enrique Marín de entrenador y cosas así, y yo tenía ficha como si hiciera falta algún día jugaba. Sí, tuve un hermano también que fue también futbolista muy bueno. Era muy bético, le pusieron un campanazo, que fue muy famoso aquí, campanazo. Entonces llegó el árbitro y resulta que el que me echó en 25 partidos dice que yo lo quería agredir con el banderín era a mí. Entonces que cuando me enseñó la roja me dio tanta rabia y tanta cosa que cogí, le hice así en la mano y la tarjeta roja se me hizo 20 cachitos. O sea que no teníamos nada. Había que coger una equipación o dos equipaciones que empezábamos el año y había que pedirlas. ¿A quién se les pedíamos? Pues a 4 tiendas de San Lucas que existían. Un año mi padre estaba ingresado, hicimos un 0-4 en Boyullo y los 4 lo hice yo. Y venía en la prensa y mi padre lo estuvo viendo al otro día recién ingresado, vamos a esperar. El nieto se parte la cabeza porque cada vez que yo le digo, si marca los goles que marca afuera, te los pago a 5 euros. Y los que marque aquí en San Lucas, a 3. El otro día marcó 3 y me dice, abuelo, 9 euros me tienes que dar, ¿eh? Y el abuelo da 9 euros. Porque francamente nos hace mucha falta. Y si hay el domingo gente de San Lucas en el campo, los futbolistas se sentirán agradecidos y los directivos también. Y aquellos que llegan habitualmente no suelen ser los mejores, suelen ser los que tengan más constancia, los que tengan un objetivo muy claro y sepan capaz de llevarlo a cabo. Que se preocupen de la juventud, se preocupen de los niños, porque ese es el futuro y nosotros somos los que le tenemos que enseñar y darle alternativas. Y tener un recuerdo y una de esto de toda la época del fútbol en San Lucas es bonito. O sea, que yo creo que tenéis que felicitaros y que salga todo bien, claro está. Y después vender las películas, ¿no?